Licenciado y compañeros, en esta ocasión les estaremos hablando sobre la NIC 8, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables. También los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. El alcance de esta norma se aplicará en la selección de políticas, así como en la contabilización, cambios en las estimaciones y corrección de errores en periodos anteriores. El efecto impositivo de la corrección de errores de periodos anteriores, así como ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas, se contabilizará de acuerdo a la NIC 12. Estos cambios afectarán a las utilidades o reservas acumuladas. Las siguientes definiciones las encontramos en la norma: políticas contables, principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración de sus estados financieros. Cambios en una estimación contable son ajustes en el importe en libros de un activo o un pasivo o en el importe del consumo periódico de un activo. Errores de periodos anteriores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros para uno o más periodos anteriores. Aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado desde siempre. Continuando con las definiciones, encontramos reexpresión retroactiva. Consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes en los estados financieros, como si nunca se hubiese cometido. Impracticable, cuando la entidad no pueda aplicarlos tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Aplicación prospectiva es un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable. ¿Cómo aplicar la NIC 8? Cuando se realiza una nueva política y un cambio en políticas, la aplicación debe ser retroactiva. Cuando exista una nueva política y cambios en las estimaciones, la aplicación prospectiva aplica para ese caso, y cuando indique errores en periodos anteriores, se deberá hacer una reexpresión retroactiva. Políticas contables, selección y aplicación de las políticas contables. Cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política aplicada a esas partidas se determinará aplicando la NIF concreta. En ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro hecho, la gerencia deberá usar el juicio profesional en el desarrollo y aplicación de la política contable, a fin de suministrar información que sea fiel y relevante. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita aplicar diferentes políticas. Cambios en las políticas contables. Una entidad cambiará una política contable solo si tal cambio lo requiere una NIF o lleva a que los estados financieros suministran información fiable y más relevante. Muy bien, continuando. ¿Qué no son cambios en políticas contables? Es muy importante saber qué no es un cambio en una política contable. Por ejemplo, dice, la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren de lo que ha sucedido anteriormente. La aplicación de una nueva política para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente. Y por último, la aplicación por primera vez del modelo de la reevaluación de activos. Estos ejemplos que menciona la norma no los considera como cambios en políticas contables. Aplicación de los cambios en políticas contables. Bueno, la aplicación de los cambios en políticas contables se deben de aplicar
en base a las disposiciones transitorias de una norma. En caso de que no existan disposiciones transitorias, se debe de aplicar la forma retroactiva. ¿Pero qué son las disposiciones transitorias? Bueno, las disposiciones transitorias no son más que reglas que se siguen al momento de realizar un cambio de política contable, ¿verdad? Aplicación retroactiva. ¿Qué es la aplicación retroactiva? No es más que la aplicación de una nueva política contable a periodos anteriores que, como si la política hubiera sido aplicada siempre, ¿verdad? Al momento de realizar la aplicación o al momento de que la entidad aplique la nueva política contable, debe de ajustar sus saldos iniciales de los componentes afectados, ¿verdad? Así como también revelar información acerca de los importes comparativos para cada periodo anterior que haya sido presentado. Limitación a la aplicación retroactiva. La aplicación retroactiva tiene sus limitaciones. A eso se le conoce como impracticable. Es una palabra que menciona mucho la norma. Pero ¿qué es la impracticabilidad? No es más que un hecho de que nosotros no podamos aplicar los cambios de la política contable a los periodos anteriores. A eso se le conoce como impracticable. Podemos decir que es como una solución que nos da la norma, ya que nos da opción a elegir o a elegir la aplicación de otro método. Información a revelar. Al momento de realizar un cambio de política contable, ¿qué se debe de revelar? Pues el título de la NIF en la cual estoy haciendo el cambio, la naturaleza del cambio, las disposiciones transitorias, el importe de los ajustes efectuados, los ajustes realizados a periodos anteriores. Esta información a revelar podrá emitirse en los estados financieros de periodos posteriores. ¿Qué quiere decir? Que esta norma establece que no es obligatorio presentar esta información varias veces, sino con presentarla una vez es más que suficiente. En la NIC 8 se establece que, como resultado de las incertidumbres naturales de los negocios, muchas partidas de los estados financieros están basadas en estimaciones. Este proceso de estimación requiere de la realización de juicios que estén basados en la información fiable y más reciente que se disponga. La norma nos da ejemplos para los cuales podría requerirse estimaciones. Dentro de estos ejemplos están las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, los inventarios obsoletos, el cálculo del valor razonable de los activos o pasivos financieros, la vida útil de los activos y las obligaciones por garantías concedidas. La norma también establece los criterios para realizar cambios en las estimaciones contables. Dentro de estos se pueden mencionar que cuando se producen cambios en las circunstancias sobre las cuales se basan las estimaciones, es posible que éstas deban ser revisadas. También cuando existe nueva información que sea útil para estas estimaciones y cuando se posee más experiencia para realizar dicha estimación. La norma también aclara que los cambios en los criterios de medición es un cambio en las políticas contables y no un cambio en las estimaciones, y por lo tanto se debe manejar como cosas diferentes. Pero cuando sea difícil distinguir la diferencia entre los dos, este se tratará como un cambio en las estimaciones. El efecto que un cambio en las estimaciones contables tiene dentro de los estados financieros se puede aplicar de dos formas. Cuando este cambio afecta a partidas de activo, pasivo o patrimonio, será ajustando el valor en libros de las partidas, y de lo contrario se reconocerá en el periodo que ocurre el cambio y en los periodos futuros se aplica. Esta aplicación es de efecto prospectivo, por lo cual se aplicará a las partidas, transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio de la estimación en adelante. La NIC 8 establece que la información a revelar dentro de los estados financieros o las notas será la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable, así como el efecto sobre el periodo corriente y sobre periodos futuros. Si no fuera posible calcular el efecto sobre periodos futuros por ser impracticable, se revelará este hecho. La norma también nos habla del tratamiento de los errores. Un error puede surgir al reconocer, medir, presentar o revelar la información de los estados financieros. Pueden haber tanto errores materiales como inmateriales.
Los estados financieros que contienen errores no cumplen con las NIF. ¿Cómo funciona la corrección de errores en los estados financieros? Por ejemplo, descubrimos un error material del periodo corriente descubierto en este mismo periodo. Entonces, procedemos a corregirlo antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión. Ahora bien, esto es hablando en el mejor de los casos, pero en la práctica los errores materiales no se descubren hasta un periodo posterior. Entonces, esos errores descubiertos de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa presentada en los estados financieros de periodos siguientes. En conclusión, hablamos de que una entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en la información comparativa de los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto. La norma nos menciona varios escenarios de situaciones que pueden ocurrir al momento del tratamiento de los errores. Dentro de estos podemos encontrar una entidad puede considerar impracticable la reexpresión retroactiva de errores. Entonces la entidad reexpresará los saldos iniciales para los periodos más antiguos en los cuales sea practicable hacerlo, que incluso podría ser el periodo corriente. También puede darse el caso de que sea impracticable determinar el importe de un error para todos los periodos. Entonces, la entidad expresará la información comparativa de forma prospectiva, desde la fecha más remota posible. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra dicho error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, como por ejemplo resúmenes históricos, será objeto de reexpresión yendo tan atrás como sea posible. También tenemos la información a revelar sobre los errores de periodos anteriores. Tenemos la naturaleza del error del periodo anterior, el importe del ajuste para cada periodo anterior presentado de cada partida del estado financiero que se vea afectado y el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta la información y, si fuera impracticable la reexpresión retroactiva, las circunstancias que conducen a esta situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido dicho error.